Hola, buenos días o buenas tardes. Lo primero, agradecer al Congreso CISE por darme la oportunidad de hablar sobre la temática Camino didáctico e inclusivo hacia la prevención del abandono educativo en el alumnado con diversidad funcional en la etapa de educación secundaria en España. ¿Quién soy yo? Yo soy Estela Isequilla Alarcón, profesora sustituta del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación. Soy miembro del Grupo de Investigación de Desarrollo Educativo Inclusivo IDEI 1009. Soy diplomada en Magisterio de Educación Especial, graduada en Logopedia. Hice un máster interuniversitario en Cultura de Paz, máster en Psicopedagogía y doctora por el Programa de Educación y Comunicación Social. Introducción. El abandono educativo emerge como una preocupación pedagógica relevante en la era contemporánea. Un factor clave a analizar es el fomento de la inteligencia emocional, muy estudiado en el día de hoy, dado que algunas personas con diversidad funcional enfrentan diversos desafíos en la regulación y gestión de sus emociones y comprensión de los demás. Este escenario subraya la necesidad de reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del sistema educativo, con el objetivo de evitar la exclusión y el estigma social que nos puede llevar al abandono escolar. Por lo tanto, es indispensable que las estrategias educativas se fundamenten en una pedagogía del afecto para garantizar una verdadera inclusión educativa. De ahí la importancia que tiene el respeto, la tolerancia, la aceptación de las desigualdades para que haya una buena convivencia entre todo el alumnado. Vamos a escuchar las voces del alumnado con diversidad funcional. Para ello es crucial implementar medidas efectivas para prevenir el abandono educativo. No solamente debemos pensar en el alumnado con necesidades educativas especiales, también aquel estudiante que pueda contraer alguna enfermedad, que pueda tener alguna discapacidad transitoria o el estudiantado que esté desmotivado por las diversas materias. Tanto los orientadores como el profesorado deben estar formados para hacer una buena intervención adecuada a cada uno de ellos. En caso de no contar con los suficientes apoyos, deben hacer una revisión exhaustiva de todo el material que se tenga para así brindar una atención individualizada y personalizada. Vamos a repensar también en la labor de la psicopedagogía de los profesionales de la educación, ya que existen diversas corrientes pedagógicas que promueven una atención óptima para los estudiantes con diversidad funcional. Uno de los enfoques que se desea explorar es el de la tutoría, dado que representa una práctica pedagógica fundamental que tanto los orientadores como docentes deben tener en cuenta y en consideración. La tutoría ofrece un espacio propicio para el diálogo con los estudiantes y para investigar sus necesidades y dificultades. ¿Por qué es tan importante la tutoría? Porque ahí tenemos al estudiante donde le podemos mirar a los ojos y ahí pues ya podemos indagar cómo se siente, le podemos hacer diversas preguntas con una conversación que sea totalmente informal para que el estudiante esté cómodo y pueda transmitirnos y expresarnos todas las dificultades y malestar que pueda tener. Es importante también que identifiquemos el cambio generacional, ya que el siglo XXI pues tiene nuevas novedades como el uso de las tecnologías, que nuestros estudiantes a un solo clic ya obtienen la información. Vivimos en una sociedad acelerada e inmediata y todo ello hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la metodología que he empleado, ha sido principalmente una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas abiertas, principalmente para el personal del Departamento de Orientación, ya que me interesa mucho sus percepciones y concepciones psicopedagógicas sobre el abandono educativo del alumnado con diversidad funcional en la etapa secundaria. La muestra, como pueden comprobar en estas diapositivas, es de 267 participantes pertenecientes a España y para ello he utilizado el software cualitativo Alasti versión 24. Con el Alasti versión 24 he realizado un mapa conceptual principalmente en la temática de la inteligencia emocional, ya que la inteligencia emocional es un aspecto clave a tener en consideración
porque si el alumno no está bien emocionalmente, es muy difícil que pueda rendir de manera académica. Y esto le puede ocurrir tanto al alumnado con diversidad funcional como a aquel que no tenga ninguna peculiaridad. Analizando este mapa conceptual o red semántica, vemos que el abandono de estudio está directamente relacionado tanto con el aspecto emocional como con el alumnado con diversidad funcional. Aquí, en cuanto al alumnado con diversidad funcional, se puede comprobar que tienen dificultades los estudiantes con trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser el alumnado con TDAH, ya que, como afirma esta aseveración, en el caso del alumnado con TDAH no se encuentra solución a su dificultad. También los que tienen una inteligencia límite no se le da una buena respuesta al respecto a sus dificultades. Todo esto nos hace pensar que como docentes, como profesionales de la educación, como orientadores, pues tenemos que mejorar porque tenemos que intentar que todos los estudiantes sigan sus estudios, se formen, porque eso les da vida. En cuanto al aspecto emocional, que es otro tema que nos importa, el estudiante puede abandonar sus estudios, puede ser por diversas causas como fobia escolar, a lo mejor es posible que sufra bullying o acoso escolar en el instituto y eso hace que no tenga interés ni ganas de ir al centro educativo. El estudiante puede abandonar sus estudios por baja autoestima. Si hace los exámenes y piensa que lo hace bien y luego ve que la calificación no se asemeja a los resultados esperados, pues eso también puede provocarle ese malestar. El estudiante puede abandonar sus estudios por falta de motivación. Muchas veces se solapan los contenidos, se repiten los contenidos y esto hace que haya monotonía, aburrimiento y que el estudiante no le vea ningún sentido a la materia, por lo que ellos desean terminar lo antes posible. Y también el estudiante puede abandonar su estudio por frustración, que más o menos se relaciona con las anteriores. A lo mejor el estudiante hace unos excelentes trabajos y luego, pues lo dicho, no tiene la calificación que él esperaba. En cuanto a las conclusiones, en este estudio pues se pueden apreciar unas cuantas. Creo que el principal objetivo de todos los centros escolares educativos sería cultivar una sólida inteligencia emocional en los estudiantes para fomentar su motivación hacia el estudio. Creo que sería conveniente preguntarle qué tal estás, cómo te sientes, cómo te ha ido, todo ello para que el alumnado vea también que le importamos un poquito de cariño por parte de nosotros los profesionales. Evidentemente y por supuesto es fundamental la participación de familias, docentes, estudiantes y que todos estemos a una como Fuente Ovejuna, que nos ayudemos, que nos apoyemos, que cooperemos, que hagamos ese diálogo, esa escucha activa, todo ello importante, esencial. También es crucial reconocer que muchos de nuestros estudiantes con TDAH y con inteligencia límite no reciben esa atención necesaria para satisfacer sus necesidades, lo que hace que por desgracia pues no vaya al mismo nivel, al mismo ritmo que los compañeros y que necesitemos darle esa atención y esa personalización. Y en este sentido, los profesionales de la educación desempeñan un papel estupendo, excelente, al promover la inclusión educativa, que ya vamos a intentar dar un pasito más allá para adoptar ese enfoque del diseño universal del aprendizaje. Intentar hacer tareas, actividades para todos y todas, para que no haya ninguna adaptación curricular. Agradezco enormemente la atención prestada. Si tienen alguna duda, puede consultar mi correo de la Universidad de Málaga, eisequilla@uma.es, o también me pueden buscar por LinkedIn. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. Buenas tardes. Voy a iniciar mi presentación en este congreso acerca de las estaciones de aprendizaje, una apuesta inclusiva dentro del aula. Mi nombre es Jessica Rodríguez Piñeiro
Soy maestra en el ciclo bilingüe de Cedeira y actual doctoranda de la Universidad de Vigo. Como introducción, podemos comentar que este proyecto surge en el aula de educación primaria, en este centro de Redondela, en Pontevedra, como medio de transformar la metodología de aula e introducir cambios que permitan atender eficazmente a la diversidad del alumnado, propiciar la colaboración, el aprendizaje de experiencias significativas y la inclusión. En cuanto a los objetivos que se pretenden son fomentar el aprendizaje significativo a través de contenidos didácticos lúdicos, proporcionar una atención de calidad a todo el alumnado, atender a la diversidad en los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, resolver problemas empleando diferentes métodos y estrategias, fomentar la autonomía del alumnado a partir de la toma de decisiones, propiciar el pensamiento crítico y trabajar de forma colaborativa y cooperativa. Vamos ahora a comentar qué son entonces las estaciones de aprendizaje, cómo poder implementarlas en el aula de primaria a través de una serie de consignas y una serie de pautas. Nosotros lo hemos implementado en nuestro centro educativo y esto ha supuesto grandes mejoras a nivel de motivación y a nivel de inclusión del alumnado. ¿Qué son entonces las estaciones de aprendizaje? Según Diller, las estaciones de aprendizaje se definen como un área en la que los estudiantes o el estudiantado trabaja solo o acompañado usando un material específico, un lugar donde la variedad de actividades se refuerza o extiende fuera del control docente, ¿no? Porque lo que permite es fundamentalmente una autonomía en el alumnado. El currículo actual de educación primaria aboga por que se integren las diferentes áreas, experiencias y aprendizajes del alumnado, teniendo en cuenta, como decíamos al principio, ritmos y preferencias en el aprendizaje. Se fomentará, además, dice, el trabajo colaborativo y en equipo y se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. Todo ello es lo que buscan las estaciones de aprendizaje. Además, dice que las áreas se pueden distribuir de forma flexible, atendiendo a razones pedagógicas y organizativas, y que los centros docentes cuentan con la autonomía suficiente como para hacerlo, ¿no? Esto estamos hablando del currículo de educación primaria a nivel autonómico de Galicia. Que aboga ya por un modelo y una metodología de aprendizaje basada en la integración de las distintas áreas. Si nosotros queremos implementar, por lo tanto, estas estaciones de aprendizaje, tendremos que tener un proceso a seguir y una serie de pautas que fueron las que nosotros seguimos en nuestro centro educativo. Para empezar, que si queremos implementar esto, tenemos que tener en cuenta que cuando los alumnos llegan a esa estación que nosotros queremos crear, tienen que tener un guión al principio de trabajo donde se les especifique qué van a hacer. Y cuando van avanzando, pues ya van tomando más decisiones en las propuestas. Y cada alumno o cada alumna cuenta con una carpeta, una libreta o portfolio donde se va guardando ese material para también ahí realizar una autoevaluación y un seguimiento del mismo. Una serie de consignas que se podrían dar a nivel general sería que tenemos que disponer de un material adecuado para cada una de esas estaciones que decidamos implementar. Hay que incorporar actividades que promuevan y potencien esa autonomía. El trabajo puede ser bien en parejas o bien en grupos de 3. Las actividades tienen que permitir la elección y la toma de decisiones. Hay que emplear en ellas un tiempo adecuado. Todo el alumnado tiene que poder acudir. Se tienen que incorporar, además, unas técnicas de autoevaluación en cada una de las actividades cuando se acaba el tiempo de la estación y los espacios deberían estar identificados o se deberían establecer bandejas o rincones específicos para su desarrollo. A mayores en ellas, a medida que vamos avanzando,
En la autonomía de las estaciones, el alumnado podría ir creando material para cada una de ellas. Las estaciones posibles varían en función de la edad del alumnado. No es lo mismo empezar unas estaciones en primero de educación primaria que hacerlo ya en sexto de primaria. Varían en función del currículo o las necesidades que presente ese aula. Como docentes, al principio es normal sentir cierta inseguridad a la hora de iniciar una nueva metodología, pero debemos ganar pues, seguridad a través de la formación y a través de diferentes lecturas o de puestas en práctica. Van a depender mucho del grupo clase que se tenga, me refiero a esto con el número de alumnado que haya en el aula. Se pueden acortar o aumentar el número de estaciones, se puede rotar o no en ellas dependiendo del grupo clase que se tenga y se puede realizar un día o varios a la semana. Cabe decir que posibles estaciones podrían ser la estación matemática, la estación lingüística o de escritura creativa, la estación del juego, la estación naturaleza, la estación de las tecnologías de la comunicación, de la información y de la comunicación, todas aquellas estaciones que se puedan adaptar al aula en cuestión. ¿Cómo se evalúa toda esta metodología y todo este proceso? Pues a través de un registro de la actividad del profesorado, de la interacción que se produce entre el profesorado y el alumnado, de las autoevaluaciones que cubre tanto el profesorado como el alumnado, de todos los registros observacionales que se tienen en cuenta y de las carpetas, libretas o portfolios que lo tienen. Y se podría evaluar en las materias de ciencias, de lengua castellana o, en nuestro caso, también de lengua gallega, con un porcentaje determinado. Por lo tanto, el trabajo por estaciones supone una innovación, pues supone cambios que se realizan en el aula para propiciar la inclusión, para propiciar la atención a la diversidad y para propiciar una metodología que permita aumentar la motivación del alumnado. Supone que el docente va a efectuar cambios en su rol, ya no va a actuar como un mediador, va a actuar como un guía, como un acompañante en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, que se van a globalizar los aprendizajes porque en una sola estación no solo trabajas las ciencias o la lengua, sino que trabajas a su vez arte, tecnología, trabajas todo lo que tiene que ver con los componentes lingüísticos, porque hay debates, hay diálogo, hay conversación. Entonces, a nivel competencial es muy rico. Se atiende, por lo tanto, a la diversidad del alumnado, porque además te permite una atención más individualizada y adaptarse a esos ritmos, estilos de aprendizaje, también a las necesidades que van surgiendo y permite desarrollo de las inteligencias. Esta es la referencia que hemos utilizado a lo largo de esta presentación y muchísimas gracias por su atención. Les dejo ahí mi contacto por correo electrónico y también un enlace a un blog que es en el que voy subiendo determinadas propuestas que llevo a cabo con el alumnado y donde se puede encontrar una presentación acerca de las estaciones de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al Congreso CIISE 2024. Nosotras, Ana Álvarez Pérez y Virginia Villegas José, vamos a presentar nuestra comunicación basada en una investigación sobre el efecto del uso de Flipped Classroom en el grado de primaria en la Universidad de Huelva. Esta investigación está basada en la temática de las nuevas tecnologías, TIC. Antes de comenzar la explicación de nuestra investigación, vamos a presentarnos. Yo soy Ana Álvarez Pérez, profesora sustituta de la Universidad de Huelva del Departamento de Pedagogía. Mi compañera Virginia Villegas José también es profesora sustituta de la Universidad de Huelva del Departamento de Pedagogía y además es doctoranda en la rama del doctorado de Ciencias Sociales y de la Educación. Comenzaremos con el planteamiento de nuestra comunicación. Se trata de una investigación sobre el efecto del uso de Flipped Classroom en el grado de primaria en la Universidad de Huelva. Flipped Classroom, o como bien se conoce en España, aula invertida,
Es una metodología docente de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje que está en auge en los últimos años debido al confinamiento por COVID-19. Por ello, se plantea presentar una investigación sobre qué resultados se obtiene a través del uso en las aulas universitarias. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta investigación se desarrolla en el ámbito educativo, específicamente en estudiantes del grado de primaria de la Universidad de Huelva. El objetivo será analizar el efecto que tiene el uso de la metodología aula invertida o Flipped Classroom en la motivación de los estudiantes de cara a la asignatura impartida. Para lograr dicho objetivo, se llevará a cabo un estudio mixto, en el que se van a recopilar y analizar datos a través de las metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, a través de una escala que será aplicada a los estudiantes y entrevistas a los docentes. Tras el análisis de datos de las entrevistas a los docentes, se predice que hay una falta de formación respecto a la metodología Flipped Classroom y que incluso su implantación es errónea en las aulas. También hay otros docentes que prefieren metodologías tradicionales por la dificultad de aplicar Flipped Classroom en las aulas. Respecto al resultado de las escalas, se evidencia que el alumnado tiene mayor motivación al utilizar metodologías no tradicionales, donde se utilizan las TIC, en este caso con la metodología del aula invertida. Para concluir, se afirma que generalmente los alumnos se sienten más motivados si se utiliza la metodología Flipped Classroom, puesto que hacen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Finalmente, quiero agradecer vuestra atención y si os surgen dudas, aquí tenéis mis datos. Un saludo y muchas gracias. Buenos días a todas las personas que estáis asistiendo hoy al Congreso, ya sea de manera presencial o en modalidad online. Soy Chaso Fernández de la Cuadraliesa, profesora y doctoranda en la Universidad del País Vasco, y voy a presentar la siguiente comunicación que lleva por título Construir ciudadanía inclusiva desde el aula, la economía social y solidaria como palanca de cambio. Está basada en el trabajo de una experiencia docente, una experiencia de innovación docente, y es el fruto de un trabajo conjunto de diferentes docentes de la Universidad del País Vasco y un colaborador independiente. Se va a hablar sobre la contextualización de la experiencia, los objetivos marcados por la misma, sobre la economía social y solidaria brevemente, que sería el marco teórico, acerca de las técnicas de recogidas de datos, las acciones que se llevaron a cabo durante el proceso de innovación docente y, en último lugar, sobre los resultados y las conclusiones extraídas. Quisiera señalar que las universidades tienen un papel fundamental en los procesos de socialización de la persona y la posibilidad de ofrecer una formación académica integral que fomente una ciudadanía crítica, solidaria e inclusiva. De esta manera, las universidades son un espacio privilegiado para formar profesionales con un perfil crítico, responsable y autónomo. Esta experiencia de innovación docente se implementó en una asignatura optativa de cuarto curso denominada Emprendizaje e Innovación Empresarial del grado de Gestión de Negocios en la Facultad de Economía y Empresa en la sección del Cano durante el año académico 23-24. Se llevó a cabo en los dos grupos que tiene la asignatura de castellano y euskera con un total de 56 matriculaciones y participaron 49 alumnos y alumnas. Era una asignatura en la que la mayoría de las actividades estaban recogidas dentro de esta experiencia como actividades de la evaluación continua. Esta experiencia de innovación se llevó a cabo mediante el uso de metodologías activas, que se comentarán más adelante, para integrar la economía social y solidaria en la asignatura. Además, contamos también con la colaboración de diferentes agentes locales de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS Euskadi, y todo ello nos permitió trabajar algunas de las competencias transversales recogidas en el catálogo de la UPV, que también se recogían en la propia guía docente de la asignatura, como eran la ética y responsabilidad profesional, el compromiso social y la innovación y el emprendizaje. Como decía, se marcaron 3 objetivos para esta experiencia de innovación docente. En primer lugar, promover entre el alumnado del grado de gestión de negocios un enfoque inclusivo y solidario en el ámbito empresarial. Segundo, sería identificar la evolución en el grado de interés del alumnado por la economía social y solidaria. Y en tercer lugar, analizar la idoneidad del uso de metodologías activas para acercar al alumnado la economía social y solidaria.
En cuanto al concepto de economía social y solidaria, mencionar que se presenta como un concepto vivo y polisémico que aúna sinergias y que guarda una estrecha vinculación con el territorio. Es un concepto que nace del tronco de la economía social y se sustenta por tanto en sus principios como las organizaciones democráticas, la no lucratividad, situar a la persona en el centro del acto económico empresarial, la cooperación, entre otros. Plantea una visión alternativa del acto económico convencional y de la lógica empresarial capitalista e individualista y maximizadora del beneficio como fin último, pensando y actuando a nivel sistémico, de tal forma que se concibe como una alternativa a una economía más justa, más equitativa, inclusiva, solidaria y sostenible, que resalta la necesidad de una pluralidad de principios económicos, una visión holística del acto económico y que promueve prácticas económicas empresariales, innovadoras, transformadoras y alternativas. En último lugar, sí que me gustaría señalar que el pasado 2023 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó una resolución llamada a promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, donde reconocía que la economía social y solidaria y el emprendimiento social eran una vía para catalizar la transformación social. En relación a las técnicas de recogidas de datos, en concreto se llevó a cabo una encuesta semiestructurada que se pasó al final del cuatrimestre para recoger la opinión del alumnado sobre la evolución en el grado de interés por la economía social y solidaria y para analizar la pertinencia del uso de metodologías activas en este caso. Y se hizo también uso de la observación participante durante las diferentes actividades y sesiones de la asignatura y se llevaron a cabo entrevistas con los agentes colaboradores. Entre las actividades que se realizaron estuvo la elaboración de unos mapas mentales para trabajar la Carta de Principios de la Economía Social, de la Economía Alternativa y Solidaria que recoge REAS y Euskadi, y de otras herramientas como pueden ser la auditoría social o las finanzas éticas o el mercado social. Esto permitió al alumnado interiorizar estos conceptos, estos principios que posteriormente iban a tener que utilizar a lo largo de la asignatura. Se realizó también una pequeña experiencia de aula invertida en la que el alumnado elaboró 3 preguntas tipo test por grupos con los materiales que tenía sobre economía social y solidaria. Tuvieron que justificar por qué las respuestas eran verdaderas o falsas. Compartieron por equipos después las preguntas entre todo el alumnado y el resto de grupos hacía una revisión de las diferentes preguntas que habían creado sus compañeros y compañeras a fin de ver qué tal se entendían las preguntas, qué tal se entendían las respuestas y en qué medida las justificaciones aclaraban las respuestas dadas. De esta manera, algunas de estas preguntas posteriormente fueron las que entraron luego en el examen teórico de la asignatura. En tercer lugar, se realizaron unas charlas, 3 en concreto, con los diferentes agentes colaboradores de la economía social y solidaria de REAS. La primera era una persona experta que realizó una introducción a la conceptualización de la economía social y solidaria. En segundo lugar, contamos con la colaboración de Economistas Sin Fronteras, que habló sobre el emprendimiento social y sobre la herramienta del Canvas social para generar modelos de negocio desde la economía alternativa y solidaria. Y por último, se presentó una experiencia real de economía social y solidaria que guardaba relación con la siguiente actividad que se llevó a cabo en la asignatura. El método de caso docente fue un caso real creado por personal docente de la universidad, titulado Inmobiliaria ética, oxímoron o realidad, el caso de Eticalia. Es una actividad que se dividió en 4 actividades más pequeñas. La primera de ellas individual, donde el alumnado, tras la presentación del caso, del enunciado del caso y de Eticalia como tal, tuvieron que responder a una batería de preguntas que les hacíamos en relación al aprendizaje y la innovación desde la economía social y solidaria. Posteriormente, en su equipo, todas las personas pusieron en común este informe individual y tuvieron que consensuar un informe grupal que en una tercera sesión plenaria se compartió con el resto de equipos, donde se generó un pequeño debate y sirvió para recoger aportaciones y retroalimentar a todos los equipos en relación a todo el trabajo previo hecho desde el aprendizaje y la innovación desde la economía social y solidaria. Y por último, el equipo tuvo que realizar un informe final respondiendo a la pregunta detonante, que era si Eticalia debería abrir una nueva oficina o no en Vitoria-Gasteiz.
Por último, la actividad central de la asignatura fue la realización de un plan de negocio desde la economía social y solidaria. Fue un trabajo en equipos de 8 semanas. Para ello tuvieron que desarrollar su propio canvas social y a través de la guía para generar un plan de negocio desde los valores de la economía social y solidaria, generar su propia idea de negocio en equipo. Además contaban también con la rúbrica que iba a evaluar el diseño de ese informe. Salieron ejemplos curiosos como el que tenéis en la pantalla de Overthinkers, que era una cooperativa para cuidar la salud mental del alumnado en la universidad. Salieron también ideas interesantes como el transporte cooperativo eléctrico o un gimnasio adaptado a personas con movilidad reducida. Entrando ya en materia de resultados y conclusiones, en relación al primer objetivo, identificar la evolución en el grado de interés por la economía social y solidaria del alumnado, se observa que inicialmente el alumnado en su mayoría, un 62%, tenía poco o ningún interés en la temática, y tras cursar la asignatura y llevar a cabo estas actividades, la situación cambió radicalmente, pasando a ser casi un 60% del alumnado que mostraba un interés alto o muy alto, lo que apunta a que la economía social y solidaria en sí es un tema que suscita interés en el alumnado, y una vez hecha sobre todo la toma inicial de contacto y explicado el concepto. En relación a este tema, a este objetivo, también se les preguntó si les había parecido interesante o inspirador transversalizar este tema en la asignatura, y el 84% contestó que sí, lo que confirma también la evolución anterior y la validación de que incluir la economía social y solidaria en la asignatura de manera transversal tenía cierta pertinencia. Con este objetivo también se les preguntó sobre por qué les había parecido interesante, como una pregunta abierta, y en general se extrayeron tres conclusiones o ideas, ¿no? Por un lado, el alumnado demandaba una pluralidad en los enfoques de economía que fueran alternativos. Esta pluralidad en la formación les permitía ampliar sus perspectivas y miras a su futuro profesional a la hora de elegir empresas o emprender desde otro punto de vista y siendo más coherentes con sus valores. Y tanto la pluralidad en la formación como las expectativas alternativas profesionales relacionadas con la economía solidaria permitían al alumnado construir ciudadanía inclusiva y ser más conscientes de lo que pasaba a su alrededor. En general, todas las acciones tuvieron una valoración muy positiva relacionada con el objetivo de analizar la idoneidad del uso de metodologías activas, tanto en la elección de la actividad como en la idoneidad de su utilidad, para interiorizar o identificar o poner en práctica los conceptos y los valores de la economía social y solidaria en relación con la asignatura de innovación y aprendizaje. De ello se puede interpretar que estas metodologías activas y actividades cooperativas son una buena herramienta para acercar la economía social y solidaria al aula. En relación a las charlas, el alumnado las valoró como interesantes, valoraron positivamente ver la practicidad de lo que se había expuesto en el aula sobre economía social y solidaria, los ejemplos, los casos reales, y que las herramientas de trabajo como el canvas social les habían resultado muy útiles. Todo ello les ayudó especialmente también la experiencia personal de los ponentes y el conocer prácticas y casos reales de emprendimiento y de empresas consolidadas también. En relación al objetivo sobre promover un enfoque inclusivo y solidario en el ámbito empresarial, un 50% del alumnado confirmó que de emprender se plantearía hacerlo desde la economía social y solidaria, lo que señala la importancia que las universidades tienen en la formación de futuros profesionales y la pertinencia de introducir enfoques alternativos y transformadores en la educación superior, en concreto en economía y empresa, y a la potencialidad, en este caso, de la economía social y solidaria de generar ciudadanía inclusiva, dado que cuantas más personas se plantearan emprender desde estos valores, más justa, más solidaria y más inclusiva sería la sociedad. En definitiva, estos resultados destacan la importancia de compaginar metodologías activas y las experiencias prácticas con la enseñanza de la economía social y solidaria para promover un enfoque solidario en el ámbito empresarial y contribuir así a la construcción de una ciudadanía más inclusiva. Y nada, ya por terminar, agradecer a todas las personas que habéis escuchado la comunicación, a la organización por darnos la oportunidad de estar ahí compartiendo esta experiencia. Y para cualquier información adicional tenéis ahí mi correo de la universidad. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, soy Silvia Beunce y vengo a presentaros el programa Accede y satisfacción de los participantes y familias y propuestas de mejora. En primer lugar, abordaremos el objetivo de la comunicación, os presentaremos el programa Accede y los resultados de satisfacción tanto de las familias como de los alumnos.
Luego os presentaremos pues, las conclusiones de estos resultados y líneas futuras de cara a próximos cursos. El objetivo de la comunicación es analizar estos resultados sobre la satisfacción de las familias y de los alumnos del programa Accede que han venido a lo largo de estos 3 últimos años al programa. Actualmente estamos en el 4.º año y no tenemos los resultados de satisfacción de este año, pero analizamos los 3 anteriores. El programa Accede es un programa de formación para el empleo para personas con discapacidad intelectual de entre 18 y 30 años que se lleva a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Está dentro de una convocatoria de programas de unidiversidad financiada por la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo. El objetivo general de este programa es formar a las personas con discapacidad intelectual para que sean técnicos auxiliares en la evaluación de entornos inclusivos. A nivel más específico, los objetivos del programa son desarrollar competencias y habilidades en la evaluación de entornos, como he mencionado anteriormente, favorecer la inserción laboral, ya que es un programa de formación para el empleo, e incluir a los jóvenes con discapacidad intelectual en el espacio universitario y así hacer de la universidad un espacio más inclusivo. Con respecto a los contenidos del programa, está la vida universitaria, ya que damos qué es y cómo es la universidad, ya que muchos alumnos vienen sin saber muy bien cómo es el funcionamiento, la estructura y pues muchos qué se hace o cómo funciona una universidad. Entonces esto lo damos de manera transversal, ya que van teniendo contacto con muchos alumnos de otras facultades y también lo van viendo. Damos unas competencias personales destinadas un poco a lo que es pues eso, el autoconocimiento, la autopercepción, pero todo ello enfocado a un empleo para fomentar su autonomía, que crezcan como personas y adquieran esa madurez necesaria para un trabajo. También damos unas competencias profesionales generales pues dirigidas a pues, habilidades pues, laborales, ¿no? Y herramientas, pues cómo conseguir cómo hacer un currículum, cómo buscar trabajo en un portal de empleo, cómo resolver problemas, hasta la gestión del dinero. Por otro lado, otros contenidos que diferencia nuestro programa de otros de formación para el empleo es el de las competencias profesionales específicas. En este contenido lo que abordamos es que los alumnos se conviertan en esos técnicos auxiliares de la evaluación de entornos inclusivos. Esto se centra en que queremos que los alumnos sean capaces de evaluar si un edificio, un material y una página web o una aplicación es accesible a nivel cognitivo. Entonces, para ello les damos la formación necesaria para que puedan ir a un edificio y vean si la señalización o pues, los pictogramas, en caso de que haya, o el diseño del edificio es intuitivo y accesible para una persona con una discapacidad intelectual. Si un documento está bien adaptado a lectura fácil o no, o si una página web también está bien estructurada, su diseño es claro, si la organización de los apartados también es intuitiva, etc. Entonces, al final con esto buscamos que ellos reciban la formación para convertirse en esos técnicos evaluadores de entornos inclusivos, ya que consideramos que quién mejor que una persona con discapacidad intelectual puede decir si algo está adaptado para una persona con discapacidad intelectual. También tienen un periodo de prácticas que llevan a cabo tanto en entornos de dentro de la Complutense como de fuera y que ponen en práctica pues, esos contenidos tanto profesionales como específicos de accesibilidad cognitiva que han aprendido a lo largo del curso. Y la verdad que es una experiencia maravillosa y es de lo que más gusta, la verdad. Y luego también realizamos otras actividades, pues conocemos la universidad, como comentaba anteriormente, tenemos muchos proyectos con distintas facultades y con distintos alumnos, entonces pues eso al final pues enriquece mucho el programa. Y luego pues evaluamos espacios de la Complutense, evaluamos edificios pues en lo que es la accesibilidad de entornos y luego también recibimos charlas de otros profesionales. Con respecto a la satisfacción con el programa, pasamos unos cuestionarios al final del curso tanto a las familias como a los alumnos. A las familias les pasamos un cuestionario que aborda cuestiones como pues, la satisfacción con la universidad, el programa, el profesorado y aspectos generales. Con respecto a pues, los 3 años, pues observamos que la satisfacción a nivel general es alta, porque pues, se obtiene un 4,7 sobre 5. Es verdad que en el segundo año, pues a nivel general bajó un poco, pero se puede ver que más o menos siguen unas medidas bastante regulares. Así como las 4 cuestiones que se evalúan, que no hay mucha diferencia entre unas y otras. Es verdad que el programa Accede y el profesorado es de lo que más puntúa. Ya de manera más específica, los ítems más puntuados pues con respecto a la universidad, pues las medidas frente al COVID.
pues esto, pensad que estamos evaluando resultados desde hace 4 años, entonces del 2020. Entonces eso pues lo evaluábamos porque era importante también tenerlo en cuenta. A día de hoy este ítem no se evalúa. El programa Accede pues también lo evalúa muy bien pues de cara a la información que se dio, a la carga de trabajo y de estudio para los alumnos, sobre el proceso de inscripción o el horario del programa. Con respecto al profesorado, pues de cara a que pues, se ha reconocido los esfuerzos, se ve que las profesoras están implicadas y muestran interés, que pues eso, que los hijos al final los perciben en casa como que están contentos con el programa y entonces las familias pues así lo muestran en los cuestionarios. Y en aspectos generales pues que están bastante contentos con el programa. Y con respecto a los ítems menos puntuados por parte de las familias, pues observamos que la duración de las prácticas consideran que no es tan correcta como a ellos les gustaría y que también pues el programa pues no creen que igual ha logrado realmente una inclusión en el ámbito universitario. Ya con respecto a los alumnos, evaluamos más cuestiones, ¿no? Porque a ellos les preguntamos más sobre instalaciones y servicios, el programa accede, las prácticas, el profesorado, aspectos ya personales, su satisfacción a nivel personal y luego sobre el ambiente universitario. Así como con las familias, observamos medias también bastante altas. En lo que respecta a la instalación y los servicios, es verdad que es la única variable que vemos que puntúa más bajo. Es verdad que son cuestiones que pues un poco se alejan de nuestra mano porque tampoco nosotras podemos evaluar, o sea, pues no podemos tampoco controlar bien pues el tema de los espacios, pero son variables que tenemos en cuenta. Y de cara, pues eso, a nivel general se ve que la satisfacción es pues siempre con las prácticas del profesorado pues bastante alta. Los ítems más puntuados por los alumnos es, en lo que respecta a la universidad, pues es el comedor y la cafetería, si tienen un buen servicio. Luego, con respecto al programa, pues lo mismo, la información que creen que era adecuada, que el horario también les parece muy bien, que están contentos con las actividades que han hecho, que han aprendido mucho. También con las prácticas, pues tiene una satisfacción bastante alta, como se puede observar, pues tanto con los tutores de prácticas, y con el aprendizaje en estas. Con el profesorado, pues también, pues consideran que las personas les ayudan a aprender los fallos, que usan ejemplos como para poder adaptarse más y ayudarles a que entiendan. Y luego con el ambiente universitario, pues consideran que las personas les han tratado con respeto, pues a nivel general, tanto desde el servicio de personal que les atiende igual en secretaría hasta los alumnos con los que han tenido clase. Esto va al final a nivel general. Con respecto a los ítems menos puntuados, pues se puede ver que con respecto a la universidad, las instalaciones y los servicios, pues eso, pues relacionado con el camino hacia la facultad, si la página web de la facultad no es accesible, que el internet pues no funciona bien, pues estas cuestiones, ¿no? También la duración del programa lo puntúan, al igual que las familias, bajo, y los aspectos personales pues consideran que igual no han mejorado muy bien la forma de resolver y afrontar los problemas. Ya para concluir, pues como hemos visto, se puede observar que a nivel general pues hay una satisfacción bastante alta con el programa, aunque es mayor por parte de las familias, que los aspectos donde mayor satisfacción se observa por parte de las familias es en el profesorado y en el programa, y en los alumnos pues en las prácticas y en el profesorado. Y con respecto a los años, pues en ambos casos, en el segundo año, en el segundo curso es donde se obtuvieron peores puntuaciones, y en las familias se observa una mejora creciente conforme pasan los años y en los alumnos se observa también una satisfacción más constante en el tiempo. Y ya de cara a otros años, pues vamos a tener en cuenta y, bueno, ya hemos tenido en cuenta y vamos a modificar y ampliar lo que hace referencia a la duración tanto de las prácticas como del curso, que la vamos a ampliar ya que vemos que es algo que les viene bien a ellos y también nos lo solicitan, como hemos visto, y nos centraremos también en la mejora de la resolución de conflictos, ya que es algo que abordamos, pero hemos visto que para ellos tiene una importancia pues mayor a la que igual nosotros le damos, entonces vamos a sobre todo centrarnos en ese aspecto. Muchas gracias por la atención. Hola, es un placer estar aquí y tener la oportunidad de presentaros este trabajo titulado Educación ambiental en las aulas, voces de profesores. Mi nombre es Elvira y en esta presentación veremos un fragmento del proyecto llevado a cabo por la Universidad del País Vasco, junto con mis compañeras Naya e Idoia.
se ha llevado a cabo en varios países europeos para conocer de cerca la situación de la educación ambiental en las aulas. En este caso, únicamente se muestran los resultados pertenecientes a la comunidad autónoma del País Vasco. En la introducción comenzaremos por una breve cronología de precursores de la educación ambiental, ya que no es hasta 1972 en Estocolmo cuando se celebra la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Aquí se establece una guía para la preservación y mejora del medio. Posteriormente, en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental en 1977 en Georgia, se resalta el papel de la educación ambiental como determinante para conseguir la concienciación y un cambio de actitud. De esta manera, se integra por primera vez la educación ambiental en los currículos educativos. En la conferencia participaron 66 miembros de la UNESCO, incluida España. Desde entonces son varias las leyes educativas que han estado vigentes en España y actualmente está LOMLOE, ley que tiene una adaptación para la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 17-2023 y el Decreto 77-2023 que desarrolla dicha ley. En este último se definen, entre otras cosas, los saberes básicos de cada asignatura y el perfil de salida del alumnado. Siendo así, se ha hecho un análisis de las asignaturas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que incluyen saberes básicos de educación ambiental y son los siguientes: Biología y Geología, Ciencias de la Naturaleza, Cultura Científica, Geografía e Historia y Valores Cívicos y Éticos. Ligadas a estas asignaturas hay competencias específicas y una competencia clave común, la competencia ciudadana. Esta competencia incluye habilidades de comunicación, pensamiento crítico, toma de decisiones informadas, valores y actitudes respetuosas para el bienestar común, además de conciencia y acción en temas ambientales acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sin embargo, no solo son los aspectos teóricos los que forman el perfil de salida. Estamos constantemente influenciados por el entorno social, familiar, incluso nuestra propia personalidad nos influye. Características como responsabilidad, empatía, culpa o el mismo conocimiento sobre la problemática ambiental. Todos ellos influyen de manera positiva como negativa en la actitud proambiental. Es por ello que se quiere conocer la situación real de la educación ambiental en las aulas, teniendo en cuenta tanto la situación teórica como los factores recientemente mencionados, para poder crear materiales nuevos, ayudar en la sensibilización, en la divulgación. Para este acercamiento en las aulas se han realizado entrevistas a profesores de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y las entrevistas incluyen preguntas como la situación, la necesidad y retos de la educación ambiental, factores que favorecen o impiden el progreso. Además, se han realizado las mismas preguntas para conceptos como la economía circular y el reciclaje de residuos orgánicos. Y finalmente, se preguntan por logros personales de los profesores en sus años de experiencia. Todas estas respuestas han sido analizadas y a continuación se muestran algunos de los resultados. En cuanto a la situación actual de la educación ambiental, hay opiniones muy diversas. En la diapositiva se muestran, por ejemplo, 4 citas de profesores entrevistados, entre las que figuran algunas negativas, como la que nos indica que no ubicamos a la sociedad como parte de la naturaleza, otras más intermedias que creen que la educación tiene que coger un rumbo más transformador y hacer de los temas transversales asignaturas fundamentales, ya que son temas que se tratan en el día a día, y otras positivas que apoyan la idea de que la concienciación ha aumentado. Por otro lado, definir el reto ha sido tarea sencilla. Por unanimidad han identificado la sensibilización como reto principal y han propuesto ideas para hacerle frente. La educación ambiental, al igual que el resto de áreas de la educación, debe impartirse de forma que se ajuste a las necesidades del grupo. Por lo tanto, los contenidos deben incluir ejemplos reales y cercanos, para así estimular la motivación, ya que en una causa que sentimos lejana es más complicado que queramos implicarnos. En lo que concierne a las metodologías, deben ser metodologías activas, que involucren al alumnado y que se sientan parte del proceso. Muchos profesores en las entrevistas aseguran que involucrar a los alumnos ha dado resultados muy gratificantes y, dependiendo de las características del grupo, algunos proyectos que cuentan haber hecho son
crear y cuidar un huerto ecológico, llevar a cabo un podcast publicado en la página del colegio para que el entorno al alumnado pueda acceder a él, crear un servicio de comida gratuito para el barrio con la comida sobrante del comedor. En resumen, se resalta la importancia de ubicar al alumnado en el centro del aprendizaje. Además de sentirse parte del proceso, es importante que se sientan parte de la naturaleza y por ello se proponen salidas a campo. Esta sería una metodología adecuada para establecer esa conexión y además dar a conocer lugares cercanos a los centros escolares. Y finalmente, el enfoque en el alumnado se puede realizar mediante metodologías conocidas como entre pares o casi pares. Esta primera hace referencia al alumnado de la misma aula o edad y la segunda incluye a alumnos con edades superiores, quienes actúan como mentores de los más pequeños. Y la idea es promover un aprendizaje colaborativo y activo. Que los estudiantes se expliquen conceptos entre sí promueve la participación, el apoyo entre iguales, mejora la comprensión, las habilidades sociales, de comunicación. Por lo tanto, estas metodologías son beneficiosas tanto para el ámbito académico como para el ámbito personal. Y de esta manera, las conclusiones obtenidas mediante este trabajo son las siguientes. Se debe trabajar la sensibilización, ya que por mucho que el alumnado tenga concienciación sobre la problemática ambiental, el no sentir cercano al tema hace que no desarrollen una actitud respetuosa con el medio ambiente. Para ello es fundamental innovar en materiales y metodologías educativas. Integrar estos recursos en el currículo escolar permitiría proporcionar herramientas efectivas para el aprendizaje. Con el uso de metodologías adecuadas se subraya la necesidad de colocar al alumnado en el centro del proceso educativo y hacerlo partícipe de su propio aprendizaje. De hecho, involucrarles en su aprendizaje asegura que las experiencias sean significativas. Acorde con las habilidades de conciencia ciudadana, se debe insistir en el desarrollo de habilidades que ayuden al alumnado a enfrentar retos de la vida real, como el pensamiento crítico, la responsabilidad, la participación activa, etc. Por ello es que la educación y la divulgación desempeñan un papel imprescindible en el proceso de transformación educativa. A través de la educación se transmiten conocimientos y valores para crear una ciudadanía activa y comprometida con desafíos sociales y ambientales. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.